To schedule. We're recording. Go for it. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de Empezando un Negocio en Arkansas del Centro de Desarrollo Tecnológico para Pequeñas Empresas. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Eileen Devero y yo soy una de las consultoras del centro, que en inglés le llamamos ASBTDC, por sus siglas en inglés, Arkansas Small Business Technology Development Center. Les agradezco mucho su tiempo. Estamos aquí dando unos minutos a que más gente se conecte y verificar que todos me puedan escuchar. Vamos a darles un momento también para familiarizarse con la aplicación. En su pantalla, en la esquina superior derecha, se encuentra el panel de control de este GoToWebinar y ahí van a poder también ubicar la sección del chat para que me puedan hacer preguntas o si quieren hablar e interrumpirme no hay ningún problema. Lo quiero mantener muy simple el día de hoy, irme un poquito más rápido de lo normal, ya que sé que todos hemos estado en 1001 Zoom meetings el día de hoy, o llamadas, o trabajo, o estamos en casa con los niños, con los perros, con el esposo, que si la cena y esto. Entonces lo voy a tratar de hacer más ágil e invitarlos que al final del día, que si algo se lleven después de esta clase, sea que por favor comuníquense directamente conmigo para yo después de esta clase darles una consultoría individual, completamente confidencial, como se ofrece en nuestro centro, para atenderlos uno a uno y hablar de lleno de su proyecto y resolver cualquier duda que tengan sobre cómo empezar un negocio. Pero por lo pronto, mínimo hoy les quiero dar así una introducción al punto para que empiecen a familiarizarse con el proceso y sepan qué esperar de este servicio que nosotros ofrecemos y de su proceso para iniciar esa idea que traen de iniciar un negocio. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme. Por favor, otra vez, no duden en escribir sus preguntas en el chat o interrumpirme y siéntanse libres de hablar. Pues quiero empezar a tiempo para agilizar esto como mencioné. De antemano me disculpo si escuchan en algún punto algún perro ladrar, pues ya saben, estamos todos trabajando desde casa durante esta pandemia, entonces vamos a tener ese tipo de interrupciones, pero de antemano les pido una disculpa. Empecemos pues aquí a hablar sobre cómo iniciar un negocio en Arkansas. Bienvenidos a esta clase del Centro de Desarrollo Tecnológico de Pequeñas Empresas. Para los que no nos conocen, estamos en todo el estado, tenemos varias oficinas cubriendo todo el área de Arkansas. No en todas las oficinas hablan español, pero en cuanto ustedes se comuniquen, los atendemos en directo, los pasan a mi contacto y yo los atiendo de inmediato. El chiste es que, como dije al inicio, que al final de esta clase, si se llevan algo, es que se registren en nuestro sitio web, pidan mi atención o escriban en español y directo los van a filtrar conmigo o con mi compañera también en Northwest Arkansas, en la oficina de Fayetteville, Juliana Echeverría de Colombia, también los podría atender por allá. Lo que hacemos es ofrecer servicios gratis de consultoría a cualquier emprendedor o dueño de pequeño negocio. Esto lo hacemos gracias al apoyo del gobierno federal y las universidades donde nos hospedamos en nuestras oficinas. Y lo hacemos solo para negocios con fines de lucro. En el último año, durante la pandemia, los fondos que hemos recibido nos han permitido servir también a organizaciones sin fines de lucro para resolver esta situación de la pandemia y el gran impacto económico que ha tenido en todos los niveles y todos los sectores. Entonces, por este tiempo de la pandemia, se nos han permitido empezar a trabajar con organizaciones sin fines de lucro, pero en realidad nuestra misión es completamente a negocios con fines de lucro. Como ven, en el 2020, aún con pandemia, nuestro impacto, gracias a nuestros servicios de consultoría, fue de atender a 97 nuevos negocios, 97 personas emprendedoras que se acercaron a nuestro centro y que con nuestro apoyo y nuestra guía y nuestros recursos de investigación de mercado y datos demográficos
y datos de su industria, pudieron empezar su labor de crear su negocio y abrir satisfactoriamente, aún con todo y lo que nos ha pasado en este último año. Gracias a esto se crearon 1972 empleados nuevos y retenidos de aquellos negocios que también estaban con algunos problemas y se comunicaron, y nosotros les pudimos apoyar a mantenerse abiertos y operando. A través de nuestros servicios también damos consultorías sobre cómo aplicar a préstamos bancarios. Durante esta última época de la pandemia hemos ayudado a muchas personas a aplicar por los fondos de emergencia que el SBA, el Small Business Administration, o la Administración para Pequeños Negocios del Gobierno, todos esos fondos de emergencia que se facilitaron para los pequeños negocios. Nosotros ayudamos a varias personas a aplicar para estos fondos, entender el proceso y saber cómo mejor usarlos. Entonces, al final del día, lo único que pedimos con nuestro servicio gratis es que por favor atiendan a cualquier encuesta que reciban por correo electrónico, nos mantengan actualizados sobre el desarrollo de su negocio, de su proyecto, de sus avances, y por ende pudimos recolectar este tipo de información, estos datos que nos mantienen con las puertas abiertas al poder mostrar nuestro impacto gracias a nuestros servicios. Y así también pudimos descubrir que el 98% de nuestros clientes son satisfechos. Una historia de éxito, por ejemplo, esta familia venezolana que acudió a mi oficina hace ya 2 años, y traían la idea de empezar un food truck y no sabían ni por dónde, cómo ni cuándo, pero al mismo tiempo se les presentó la oportunidad de comprar este camión que ven aquí al fondo en la foto, y entre ellos solos lo habilitaron como un food truck. Con mi asistencia sobre a qué organizaciones acercarse para recibir los permisos y las licencias adecuadas, pues pudieron habilitar este food truck de manera correcta para obtener esos permisos de operación. Y entre otras de las cosas en las que los apoyé fue en su estrategia de mercadotecnia. Una cosa muy importante de la que vamos a hablar el día de hoy es que no con que abras tu negocio puedes esperar que todo el mundo se va a acercar y comprarte. La mercadotecnia, la publicidad es el oxígeno de cualquier negocio. Nada más piensen en cualquier marca, en cualquier gran empresa y pregúntense si alguna vez han dejado de oír de ellos, han dejado de ver sus anuncios o su publicidad. Claro que no. Aún siendo ya una empresa grande y bien establecida, nadie se puede dejar de publicitar para sobrevivir. Entonces, la mercadotecnia, la publicidad es algo de lo que empezamos a hablar desde el inicio de tu idea del negocio que quieres empezar, porque va a ser la manera en que puedes atraer gente desde el principio y asegurarte de que esa misma clientela te va a sustentar en tu crecimiento y desarrollo del negocio. Entonces, Tren Sur, lo recomiendo ampliamente, están en la zona de Little Rock y son arepas y otras cosas muy deliciosas de Venezuela. Entonces, entre todo lo que ya les comenté que más o menos ofrecemos, hay clases de este tipo como la de cómo escribir un plan de negocios, cómo empezar tu negocio y otras clases en inglés. Consultoría individual, que es la que les ofrezco y les recomiendo. Por favor, la busquen en cuanto se acabe esta clase, el día de mañana o hoy mismo en la noche, se meten a nuestra página web, se registran y ya yo o algún otro consultor les estaremos contactando para empezar a hablar sobre su negocio y empezar a ayudarlos de inmediato. Entonces, nuestra consultoría individual va a ser completamente confidencial y va a ser dependiendo de lo que necesiten o qué problema o qué pregunta ustedes nos presentan. Ya sobre nuestra discusión vamos viendo qué otros recursos hay disponibles que nosotros los podemos conectar. Entonces, como la investigación de mercado, como tenerles listas de negocios similares a los suyos para que empiecen a aprender sobre la competencia, pero aún más importante, listas de negocios como para que ustedes puedan contactarlos si eso es lo que están buscando, ser un negocio que vende servicios a otros negocios. Si tú eres una ferretería que vende equipo para herramientas para otras manufactureras, para restaurantes, yo te puedo facilitar una lista de los negocios de ese tipo en tu área para que tengas ahí su dirección, su teléfono
y puedas empezar a contactarlos. Entonces, sí, eso es un recurso muy valioso que en algún otro lado les costaría dinero conseguir y nosotros los podemos facilitar sin costo. Reportes de su industria. Ya una vez que te conviertes en un dueño de negocio, nunca puedes dejar de seguir aprendiendo sobre las mejores prácticas, sobre qué están haciendo los demás, sobre cómo resolver estos problemas, qué tipo de herramientas implementar. Entonces, ya por siempre, si te quieres quedar relevante en tu mercado, tienes que aprender de qué está pasando en ese mercado y en tu industria en general. Entonces, esa información también es algún tipo de reporte de investigación de mercado que les podemos facilitar. E información demográfica, también como gastos del consumidor. Eso quiere decir que si tú me dices que quieres empezar a vender arepas, que es algo venezolano, en tu área, yo te puedo empezar a decir, bueno, a ver, vamos a ver cómo vamos a planear tu publicidad. ¿La quieres hacer para los americanos locales o para gente hispana? Entonces vamos a ver cuántos hispanos en tu área hay y dónde se concentran para que los puedas contactar y puedas saber en dónde encontrar tu mercado. Entonces nuestro enfoque, como dije, siempre va a ser sobre cómo empezar, cómo crecer, cómo mantenerte estable y operando, ya sea si te tenemos que contactar con ciertos fondos o subvenciones disponibles en el momento, dependiendo de tu situación y tu tipo de negocio, para comercialización tecnológica, todo lo que tiene que ver con innovación o asuntos científicos de medicina. También podemos trabajar con ustedes y conectarlos a fondos económicos del gobierno que apoyan ese tipo de innovación y desarrollo tecnológico. Para cualquier otro tipo de negocio, pues podemos empezar a hablar sobre cómo conseguir un préstamo, que por ende va a requerir que escribas un plan de negocios, con el que yo te puedo ayudar todo el día a completar y editar de manera satisfactoria para acercarte a las posibilidades de que seas aprobado por un préstamo. Entonces, por favor, contáctenos, síganos, tenemos otro tipo de eventos y clases que también les pueda interesar, pero sobre todo, escríbanme, contáctenme para que pueda yo ayudarles individualmente a resolver cualquier pregunta o duda que tengan sobre cómo empezar o cómo seguirles. Si su proyecto se quedó en pausa, vamos a retomar la discusión, ver dónde están y ver cómo conectarlos y planear a seguir avanzando en su proceso de empezar un negocio o seguirlo creciendo. Entonces, vamos a ver el día de hoy estos temas, pero como dije, lo voy a tratar de hacer un poquito más ágil de lo normal para no perderlos o que no se me queden ahí dormidos o distraídos, me dejen hablando sola, ¿ok? Entonces, ¿cómo empieza todo el mundo? Con una idea, con un sueño, con un antojo de hacer algo, de tener algo que no existe actualmente en tu comunidad y empiezas con que, bueno, tal vez yo sea la persona adecuada para poder desarrollar este servicio, ofrecer estos productos que en este momento yo no encuentro, o yo siempre he tenido la idea de tener mi propio restaurante, de dar clases, de lo que sea. Cualquier idea es viable, pero claro que vamos a tenerlo que comprobar con números. Y por ello la necesidad de un plan de negocio y la investigación esté adecuada, para que no se quede en idea, para que lo puedas materializar. Hay que investigarlo, hay que ponerlo en papel y para eso nosotros te ayudamos a descifrar el proceso más adecuado a seguir para poderlo realizar, para poder materializar tu idea en un negocio. Ahora, como está aquí la pregunta, tal vez no cualquier idea de negocio sea realizable, pero es lo que te vamos a ayudar a comprobar. Y si inicialmente no lo es, vamos a tratar de trabajar contigo para modificarlo de una manera que pueda ser realizable. ¿Por qué no podría ser realizable una idea de un negocio? Porque tal vez no hay un mercado identificado todavía, porque tal vez es tan innovador tu producto o tu servicio que no tengas un punto de comparación para saber quién podría ser tu cliente o cómo ofrecer tu producto que la gente actualmente no sabe, necesita o pueda ocupar. Entonces, nuestra pregunta número 1 siempre va a ser, ¿a quién le vas a ofrecer esto que tú quieres hacer como negocio?
Un negocio vende algo, un servicio, un producto, ¿quién te lo va a comprar? ¿Quién es tu cliente? Esa respuesta es la que describe tu mercado. ¿Quién va a demandar tus productos? ¿Quién en este momento los consume? ¿Cuál es el perfil de esa persona? Hay otras personas que ofrecen lo mismo que tú estás queriendo hacer, la competencia. Mucha gente viene a mi oficina diciendo que no tienen competencia porque su producto es tan innovador o diferente que nadie antes lo ha visto, nadie antes lo ha ofrecido como ellos. Pero desafortunadamente yo siempre tengo la capacidad de encontrar algo similar en el internet y darles esa noticia de que, mira, pues aquí hay algo similar. ¿Es esto lo que me estás diciendo que tú quieres hacer? No importa que haya algo similar, en realidad eso lo hace un poquito más fácil para ti ingresar a este tipo de negocio, porque ya va a haber el punto de referencia a seguir, de a ver cómo ellos lo están haciendo, cómo lo están ofreciendo, y no para que tú lo hagas exactamente igual, sino para que continúes identificando tu diferenciador, que es lo que va a atraer aquí a la gente en vez de a tu negocio en vez de al otro. ¿Cómo le vas a hacer para que en el Internet que hoy en día va a ser clave para cualquier negocio sobrevivir? Ya lo vivimos en 2020 con la pandemia. Los negocios que no sobrevivieron o que no les está yendo tan bien, una de las razones principales es porque no estuvieron listos para cambiar al concepto online. No tenían una plataforma en Internet donde pudieran comunicarse con sus clientes sobre cómo iban a seguir operando, si iban a seguir operando y si estaban siguiendo todas las medidas de seguridad correspondientes para sentirse los clientes seguros de ir al negocio o de obtener sus productos. Entonces, en el Internet siempre va a haber alguna respuesta, alguna competencia que analizar y eso va a ser favorable, que haya competencia ya. Si no hay, pues bueno, el mercado es tuyo, pero hay que descifrar y poner en papel, o sea, planear cómo vas a comunicarle a la gente que este nuevo gran innovador producto o servicio lo necesitan y que te lo compren, no importa cuánto cueste, ¿no? Entonces, en realidad, todo lo que acabo de escribir va con la respuesta de quién es tu cliente, de si hay competencia o no y qué hacer con todo este análisis va a ser algo que nosotros te vamos a ayudar a comprender para que lo uses a tu favor. Si hay competencia, ¿qué significa? ¿Cómo lo analizamos? Si no hay, ¿qué hacemos al respecto? Si no está claro quién es tu cliente, yo te voy a sentar y te voy a tener que explicar una y otra vez hasta que estemos de acuerdo en la respuesta de que al principio no todo el mundo puede ser tu cliente. Tienes que escoger algo más enfocado para que todo el dinero, todo el tiempo, cualquier recurso que gastes, que inviertas en tratar de alcanzar a cualquier tipo de cliente, sea productivo, sea exitoso. Entonces, empezamos como un pequeño negocio, empezamos pequeño, pero con resultados productivos, con un retorno de tu inversión directa y efectiva, que ya después te va a permitir crecer en tu capacidad de poder alcanzar a otros clientes, a otros mercados, e incluso tener varios negocios a la vez. Esa es otra razón por la que mucha gente nos busca cuando están listos para abrir una segunda locación. Quieren ver en dónde sería conveniente hacerlo y con nuestra investigación de mercado yo les puedo empezar a hacer un análisis dependiendo de qué tipo de negocio tienes y de qué tipo de cliente buscas o necesitas, en dónde te conviene estar. Entonces, otra razón por la que deberían de hablarme, el posicionamiento exitoso. Una vez que vamos en la plática y en la tarea ya en mi consultoría individual de cómo empezar y estamos escribiendo todo esto que estamos platicando en papel, o sea, en un plan de negocio, iniciamos con, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Para quién sería? ¿En dónde vas a estar? ¿Cuánta de la gente que necesitas hay a tu alrededor? ¿Cómo te vas a comunicar con ellos? También es importante empezar a identificar cómo vas a lograr todo esto, cómo lo vas a operar, cómo lo vas a administrar, cuáles van a ser tus responsabilidades.
¿Y cuáles son actualmente tus conocimientos? Todos los dueños de negocio al final del día se sabe que tienen muchos roles, hacen muchas actividades al mismo tiempo y claro, porque no tienen al inicio un presupuesto como para contratar a todo un equipo que sea tú, eres dependiendo de la situación, ¿no? Pero muchas veces no se tiene el presupuesto para empezar con un equipo grande y por ende el dueño toma la responsabilidad de varias actividades. Pero si al principio podemos luego identificar que no va a ser lo más conveniente para ti tratar de ser tu propio contador, pues de una vez empezamos a cotizar lo que vas a necesitar invertir para tener un contador. Cosa que siempre recomendamos a cualquier dueño de negocio. Ten en tu radar un contador, un abogado y un agente de seguros, porque son 3 cosas que vas a necesitar como dueño de negocio tarde que temprano, desde el inicio. Un agente de seguros porque vas a tener que tener un seguro para tu food truck, para tu tráiler, para tu negocio, si hay un incendio, si hay una pandemia. Tener un seguro va a darte la posibilidad de cubrir ciertas situaciones de emergencia. En la pandemia no aplicó, la verdad, me corrijo, pero por eso el gobierno facilitó ciertos fondos para que los pequeños negocios aplicaran y obtuvieran ese dinero y pudieran seguirse sobreviviendo y operando. Pero bueno, entonces, desde el inicio tenemos que reconocer que va a haber cosas que ustedes no van a poder hacer y por ende hay que empezar a identificar cuáles son los roles que tú vas a poder desarrollar y cuáles vas a tener que depender de alguien más para que satisfaga para ti. Entonces, desde la administración de las finanzas y el control del efectivo, si no es tu fuerte, te recomiendo ampliamente que desde el principio busques a alguien que pueda hacer ese rol por ti. Porque si desde un inicio no tienes en orden las finanzas de tu negocio, la otra situación, perdón porque siempre me voy a estar refiriendo a lo que nos pasó en el 2020 con la pandemia, pero hemos aprendido grandes lecciones que los dueños de negocio que aún no están operando deberían de aplicar desde el día 1 para evitar el desastre que les pasó a muchos negocios. Las personas que no pudieron aplicar por estos fondos de emergencia que el gobierno facilitó fue porque no tenían su contabilidad en orden, no tenían sus finanzas en orden y no hubo cómo pudieran ellos comprobar las ganancias que estaban logrando antes de la pandemia y contra los gastos que estaban vinculados con la operación de su negocio. Y sin esa fórmula, sin esa evidencia de tu contabilidad, no hubo manera de pedirle al gobierno que les diera $1,000, $2,000, $3,000, dependiendo de su situación, porque no había un récord que comprobara al gobierno que tú podías haber estado haciendo $5,000 al mes y tenías $2,000 de gastos, porque había gente que no tenía eso en su contabilidad. No había pagado los impuestos, no tenía esa documentación importantísima que desde el día 1 les recomiendo y les suplico tengan completamente en orden. ¿Y cómo lo vas a lograr? Identificando las operaciones requeridas para ofrecer un servicio o un producto, te va a llevar a identificar ciertos gastos a los que vas a incurrir y entonces tener esta planeación desde el inicio de saber a qué te vas a someter, a qué tipo de gastos vas a estar afrontado, te da una mejor idea de con qué presupuesto necesitas empezar y con qué presupuesto de flujo de efectivo necesitas contar para, pase lo que pase, si el gobierno llega y te cierra las puertas por X o Y razón, tú puedas sobrevivir. Si tu operación se disminuye al 50% como pasó con los restaurantes, tú puedas sobrevivir. Y sobre todo si hay una situación en la que tienes que aplicar por fondos de gobierno para sobrevivir, lo puedas hacer porque tienes tus finanzas y tu control de efectivo en orden. Entonces, cosas muy importantes que desde el principio tener bien identificadas y definidas quién las va a hacer, por cuánto, cómo y dónde, es clave para la sobrevivencia y supervivencia de los negocios. Entonces, desde el inicio, en la administración de tu negocio, tú como dueño vas a ser responsable de determinar todo esto, desde cómo se va a controlar las finanzas y el efectivo,
qué operaciones se requieren desarrollar, quiénes las van a desarrollar, qué tipo de publicidad y mercadotecnia vas a desarrollar, cuánto te va a costar y cómo lo vas a hacer, para que si te va a costar $5, esos $5 tú te asegures que te van a dar un retorno de $10 en tu inversión. Entonces, eso es algo con lo que yo te puedo ayudar, haciendo el análisis de tu tipo de negocio, de tu tipo de mercado e implementando las actividades correctas. Y mejora continua, como dije, ya siendo un dueño de negocio, siempre vas a tener que estar aprendiendo sobre qué nuevas tendencias, qué nuevas tecnologías, qué nuevas preferencias de consumidor están sucediendo para que tú como negocio puedas adaptarte a todas esas nuevas tendencias y necesidades del consumidor y te quedes relevante en tu mercado. Entonces, como ven, ahí voy con perdón, consta que les avisé. Bueno, a ver, continuamos. Como ven, mi conversación de los negocios de fines de lucro, con fines de lucro, o sea, que tienen la intención de hacer dinero, no son una organización como una iglesia o algo que ayuda y que por ende se basa en obtener dinero de donaciones. Va nuestra conversación siempre a regresar sobre cómo vamos a hacer el dinero. Bueno, y en realidad las organizaciones sin fines de lucro también tienen esa situación de requerir discutir dinero para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que les cuesta? ¿Cuánto? ¿Y qué es lo que les da a cambio tener una persona que contesta el teléfono? Un administrador de llamadas. Te cuesta dinero, tiene un salario. ¿Qué satisface? ¿Qué necesidad satisface? Pues que te está contestando las preguntas de los clientes, que te está consiguiendo citas, que te está ayudando a llamar a donadores, que te está ayudando a promover tus eventos, comunicarte con la gente, la renta de un equipo. Necesitas ese equipo para operar. Si eres un negocio de cuidar jardines, necesitas una podadora, tal vez necesitas una traila, necesitas varias cosas que desde un inicio, si empiezas a planear con tiempo qué vas a necesitar para poder satisfacer cierto proyecto, cierta demanda, qué vas a necesitar para poder producir tus productos, todas las operaciones, todos los materiales, todo lo que vas a ocupar para poder satisfacer la necesidad de tu cliente, lo que les quieres ofrecer, va a tener un signo de dólares al lado, va a tener un costo. Entonces hay que desde el inicio identificar todos esos costos para que puedas tener el presupuesto bien manejado desde el inicio y saber que si vas a contratar a esa persona que te contesta el teléfono, si vas a contratar un sistema de software que sea automático para contestar el teléfono, ¿qué beneficio te va a ofrecer? ¿Cómo va a ese costo rendir tu inversión? ¿En qué va a impactar positivamente a tu negocio? Entonces, al final, si lo hacemos con tiempo, ustedes me pueden venir a decir que necesitan 1001 cosas para empezar su negocio, un inventario de deseos para empezar así en grande. Y cuando empezamos a sacar la cotización de todos los costos, bueno, pues el presupuesto se empieza a agrandar, ¿no? Entonces empezamos a ser más realistas y con nuestra análisis de tu tipo de negocio, industria y mercado, podemos tener esa conversación de, ¿por qué no? Mejor empiezas con un nivel de servicio más pequeño, pero más fuerte, más seguro. Empieza desde abajo, pero bien, sin querer ocupar todo el estado de Arkansas. Si yo tuviera mi negocio de jardines y empiezo a decirte que es que cualquiera puede ser mi cliente, yo puedo viajar por todo el estado satisfaciendo proyectos. Sí, pero ¿cuánto te va a costar eso? O sea, empecemos a sacar la cuenta de todo lo que te va a costar en gasolina viajar por todo el estado. Entonces ya empezamos ahí a ver, no, pues sí es cierto, ¿verdad?
esta sería una gran inversión que en vez de perder todo el día, aparte, manejando por todo el estado y gastando en gasolina, podría empezar enfocado a nada más esta ciudad, Conway, North Little Rock, Searcy, pero con la seguridad de que voy a poder atender 10 clientes al día y no voy a gastar tanto en gasolina porque, como te dije, yo te voy a sacar las cuentas y vamos a empezar a identificar exactamente cuánto te va a costar operar, hacer tu negocio, la operación de tu negocio, para que desde un inicio sepas, ¿tienes la inversión lista para empezar este negocio o vamos a tener que ayudarte a aplicar algún tipo de préstamo o vas a tener que prepararte en presentar este plan de negocios que te estoy ayudando a escribir para discutirlo con un socio, con un inversionista interesado, con tu familia y amigos que tal vez quieran prestarte esa inversión inicial para arrancar tu negocio que después puedas redituar y pagar sin deuda. Entonces, por eso la importancia de calcular las proyecciones, no nada más de la operación del negocio, de cuánto te va a costar empezarlo y operarlo y mantenerlo el primer año abierto, sino también comprobar la rentabilidad de tu idea con proyecciones de cuánto podrías ganar. Entonces ya se empieza a poner interesante la plática. Ya empiezas a tener esa motivación de, mira, en base a los datos demográficos, hay 100,000 hispanos en esta área de Arkansas en donde me voy a promover y donde voy a ofrecer mis servicios. Y en base al costo de mis servicios o productos, que va a ser también un tema un poco difícil al inicio, a cuánto vender algo, qué precio ponerle a tus productos o tus servicios, pero otra vez con nuestro apoyo, con nuestra investigación, te podemos dar esa guía, esa respuesta, y en base a eso entonces calcular las proyecciones de las ventas posibles que podrías ganar y por ende hacer la resta. Si puedo entonces atender a 10 personas diarias y ofrecerles mis servicios a tal costo y a mí me va a costar tanto, al final del día puedo ganar $50 diarios. Ah, pues muy bien. Entonces, como tu inversión inicial fue de $20, ya podemos, diarios, por decir, ya podemos hacer la cuenta de que vas al día ganar $30, porque te cuesta 20 ofrecer lo que haces y lo vendes a 50, entonces tu ganancia al final son 30. Entonces, obviamente yo sé que ahorita es una plática muy general, puede que tengan una duda más específica sobre cómo vamos a calcular esto de las proyecciones de ventas y los gastos, pero otra vez por eso los invito a que después de esta clase se comuniquen conmigo y ya yo los guiaré en específico a su proyecto, a cómo lograr estos cálculos de los costos de operar, de abrir y las posibles ventas y ganancias que vas a poder tener. Entonces, como ya dije, vamos identificando la idea, cómo se va a materializar, cuánto te va a costar y empezamos con la plática de cuánto tienes disponible en este momento. Y si no es lo suficiente, porque nadie tiene lo necesario para empezar un negocio de la nada, la mayoría de las veces, vamos a empezar a ver, bueno, tienes algo de ahorros, tienes algún apoyo de amigos y familia que te ayuden a invertir en tu negocio inicialmente y puedas armar un plan con ellos de pagarles después. Habrá cosas que puedas rentar en vez de tener que comprar. Habrá cosas que se puedan financiar con algún banco, qué tipo de banco, qué tipo de préstamos. Toda esa plática ya la vamos a poder tener más específica para cada uno de ustedes, dependiendo de sus necesidades y del tamaño de su proyecto. Obviamente es muy común, la mayor parte, si no me atrevería a decir
el 80% de nuestros clientes buscan algún tipo de financiamiento, ya sea inversionistas, ya sea préstamos, y si en el caso de los proyectos de innovación tecnológica o en el ramo médico y científico, pueden tener la oportunidad de aplicar a subvenciones del gobierno federal. Me refiero a ejemplos como personas que tienen el proyecto de realizar una máquina que limpia el agua a costo más barato que lo normal. Entonces, obviamente, es una cosa que le interesa al gobierno u otras organizaciones que buscan soluciones para beneficiar a las comunidades y el mundo. Si tienen ideas de ese tipo, no duden en contactarme. También ayudamos a ese nivel, con ese nivel de proyecto. E incluso con ese nivel de proyecto que normalmente son doctores, científicos que trabajan en universidades o hospitales. Aún estas personas tienen la duda y las miles y un preguntas de cómo empezar su negocio, cómo empezar a comercializar su idea tecnológica, su innovación. Y la respuesta es, pues escribe tu plan de negocio, vamos a empezar a sacar los números y las cuentas de cuánto te cuesta desarrollar esta gran tecnología, a quién se la vas a vender, vamos a hacer la investigación de mercado. Me refiero a que el proceso tanto para esa compleja idea de comercializar una medicina o una innovación tecnológica es casi igual al proyecto y el proceso de seguir de una persona que quiere empezar un restaurante, de una persona que quiere empezar su negocio de jardinería. Entonces, la buena noticia es que no están solos. Nadie nace con todas las capacidades de, aparte de poder ser un buen cocinero, poder ser un buen abogado, poder ser un buen pintor, saber cómo llevar la contabilidad, saber dónde conseguir el dinero, cómo aplicar al dinero. Todo el mundo tiene esas preguntas porque tú estás enfocado en lo que eres bueno, en tu talento, en lo que quieres hacer o resolver para otros, y no por default vas a recibir el conocimiento sobre cómo hacer todo lo demás. Pero por eso estamos nosotros, por eso ofrecemos esta consultoría para ayudarles a resolver esas respuestas y completar su plan y ayudarles a materializar la idea de su negocio. Entonces, volviendo a nuestras slides, si va a ser el caso de que vas a tener que recurrir a un préstamo, yo te voy a explicar el proceso y el requerimiento número 1, como ya dije, va a ser escribir un plan de negocio y construir tus proyecciones financieras. Entonces, las recomendaciones antes de, obviamente, lanzarte al 100% con este tipo de propuesta de financiamiento, va a ser que analices bien tus opciones, sepas que tú también estás analizando con quién vas a preferir hacer este tipo de negociación. Me refiero a que no el primer banco que conozcas tiene que ser tu opción. Y si el primer banco que conoces es al que aplicas y te rechaza tu propuesta, tu aplicación para el préstamo, ahí no se acaba la historia. Podemos recibir la retroalimentación de por qué no aprobaron tu préstamo e intentar otra vez con ellos o con otras opciones. Hoy en día, gracias al Internet, hay muchas. Incluso puedes aplicar a opciones de financiamiento online a bancos que no están en Arkansas, pero son legítimos y están abiertos a negociar con gente de otros estados. Entonces, las opciones a veces son muchas mientras podamos satisfacer todos los requerimientos que aquí les vamos a presentar. En este slide estamos hablando de que no asumas desde un inicio de que después de hablar conmigo, de tener la idea bien desarrollada, identificar el mercado y sacar los cálculos de cuánto dinero necesitas, que el dinero se va a aparecer así. Obviamente estamos hablando de una institución financiera que tiene más de un cliente, que tiene más de un problema y ellos no tienen prisa de darte el dinero o de que ver que tu negocio empiece.
Entonces es muy importante que antes de que asegures tu, ese préstamo, no vayas a comprometerte con la renta de un local, con la compra de un equipo, con la contratación de alguien si todavía no tienes el dinero en tus manos. Entonces, no te anticipes a decir, yo quiero abrir mi negocio en un mes, porque no creo que nuestro proceso de determinar tu plan de negocios, de hacer tus proyecciones financieras y platicar con el banco y dejar que el banco haga su proceso de análisis y de aprobación, podamos hacerla en menos de un mes. Y muchas veces yo no tengo la respuesta de cuánto tiempo se tarda un banco en aprobar un préstamo, depende de cada caso. Entonces no podemos nunca confiarnos en estimar ese tiempo. Entonces, lo único que estoy diciendo es que no desde un inicio que ya empieces a ver dónde vas a hacer todo y cómo, pero no tienes el dinero, te empieces a comprometer con algo que todavía no puedes cubrir, un gasto que todavía no puedes cubrir. Entonces no podemos asumir que nos van a aprobar, no podemos saber cuándo nos lo van a aprobar. Por ello no te anticipes a empezar a gastar o firmar contratos que todavía no puedes satisfacer. Pero con nuestra guía obviamente eso no te va a pasar porque vamos a estar en contacto y en comunicación contigo apoyándote en asegurarnos que tengas y cumplas con todos los requisitos antes de visitar al prestamista para entonces ahorrarles tiempo a ellos de hacer preguntas, de regresarte la información o decirte que no. Bueno, yo no lo puedo asegurar, pero conociendo el proceso, yo te voy a ayudar a acercarte al máximo a esa posibilidad. Creando un plan de negocios, estimando tus números sobre ventas y gastos, al grado de que estemos calculando si te vas a conseguir un préstamo de tanto, eso va a incurrir en un pago mensual de tanto, con estas posibles ventas te alcanza cubrir todos tus gastos y el pago mensual del préstamo, sí o no, eso es lo que van a querer ver en el banco, que les podamos asegurar con este tipo de información que tú vas a tener la capacidad de desarrollar una idea de negocio viable, donde va a haber demanda, porque ya la encontraste, ya la identificaste, ya la describiste, ya describiste cómo la vas a satisfacer, cómo te vas a promover y por ende los números cuentan la historia de que sí sabes lo que estás haciendo, porque ya hiciste la investigación de todos los posibles gastos que vas a tener, todas las licencias, permisos que vas a tener que obtener y es así como compruebas que tu proyecto es viable y rentable. No solo porque tienes una gran idea, porque tienes un gran currículum, porque tu historial de experiencia pasada lo demuestra, sino porque en papel y con estos números de las posibles ventas y los gastos a incurrir, puedes comprobar que tú vas a poder vender al punto de poder satisfacer todos esos gastos y el pago de tu préstamo. Y que sabes lo que haces, porque si presentaras unas estimaciones de gastos que no incluyen un gasto para publicidad, pues el banco va a hacer, ¿y cómo planeas atraer clientes? No vas a tener una página web, eres un food truck, pero no vas a obtener los permisos del Departamento de Salud de Arkansas, porque no lo mencionas en tus gastos que te va a costar esa licencia tanto, ni lo mencionas en tu plan de negocios. Se me hace que no has investigado bien, ahorita no vamos a aprobarte el préstamo. He ahí todo lo que responde una tabla de posibles ventas y gastos. Si hay algo que no suena bien de que te falte en el tipo de negocio del que estás hablando, pues va a ser como una señal de que te falta hacer un poquito más de investigación sobre tu tipo de negocio que quieres abrir. Y por ende vamos a tener que explicar por qué vamos a invertir el dinero en un food truck, en la renta de cierto local, en la contratación de 10 empleados, en una campaña de publicidad online en vez de tradicional o la combinación de ambas. Entonces todo va a contar una historia, todo este rompecabezas se va juntando con las estimaciones de tus números y tu plan de negocios.
En un inicio mencioné el SBA, la Administración de Pequeñas Empresas, cuando empecé a traer el tema de lo que ellos han estado haciendo para todos los pequeños negocios durante la pandemia. Esta administración siempre ha existido, siempre ha tenido la iniciativa de incentivar a los bancos a facilitar préstamos a las pequeñas empresas, a las nuevas pequeñas empresas sobre todo, que normalmente son un riesgo a tomar para un banco, porque no es el tipo de proyecto donde tú puedes comprobar que ya has administrado restaurantes antes y que todos han tenido éxito, entonces que ahora el que quieres abrir te va a costar tanto y por eso ellos necesitan prestarse el dinero. La mayoría de nuestros emprendedores y dueños de pequeños negocios no tienen ese tipo de historial. Entonces, la mayoría de las veces los bancos no prestaban dinero a este tipo de startups, de nuevos negocios, porque no tenían la seguridad de lo que tú ibas a hacer, iba a redituar, iba a ser exitoso y por ende ibas a poderles pagar de regreso el dinero. Entonces, la Administración de Pequeñas Empresas dijo, pues es injusto, porque pues todas las grandes empresas empiezan pequeñas, empiezan desde abajo. Entonces, ¿cómo no vamos a incentivar a que nuestros emprendedores abran esos pequeños negocios que a la larga, haciendo las cosas bien, pueden ser las grandes empresas que hoy en día conocemos como Walmart, como Amazon, como Apple, como Coca-Cola? Todas empezaron pequeñas, todas empezaron chiquitas, con 1 o 2 productos, con 1 o 2 soluciones, con un equipo de 10 personas, en un garage, etcétera. Y si alguien no hubiera creído en ellos, nadie hubiera invertido en ellos y no hubieran podido ser las grandes empresas que son hoy. Aunado a que al final del día son gente que sabía lo que hacía, se prepararon, hicieron su planificación, su investigación y pudieron seguir apoyándose de la innovación, de estar al tanto de las nuevas tendencias, nuevas tecnologías y seguir creciendo. Entonces, la Administración de Pequeñas Empresas quiere que los bancos les apoyen con fondos para empezar sus negocios y por ende tienen este proceso que es una lista de requerimientos que incluye el plan de negocio, las estimaciones financieras, tu historial financiero personal, tener una lista de garantías dependiendo de cuánto dinero estás pidiendo, lo cual entonces garantiza al banco que si el prestamista cumple con todos los requerimientos, el banco puede hacerle el préstamo del tipo de esta Administración de Pequeñas Empresas, un préstamo SBA, porque el SBA le garantiza al banco que si tú cumples con todos sus requerimientos, ellos se sienten tan confiados de que tu proyecto va a ser exitoso que si por ende, por algo muy malo, tú no puedes pagar el préstamo al final del día, el SBA le garantiza al banco cubrir hasta el 80% de tu préstamo. Entonces, es un incentivo para el banco decir, bueno, entonces si el pequeño negocio no es exitoso y el prestamista ya no me puede pagar de regreso, la Administración de Pequeñas Empresas va a pagarme ese dinero, hasta el 80% de ese dinero. Entonces, tengo la facilidad de sentirme más confiado en hacer más préstamos para pequeñas empresas. De eso se trata los préstamos de la SBA. No significa que ellos los hacen, les garantizan a los bancos que si ofrecen su producto, el banco va a estar protegido, pero el préstamo viene del banco. Ahora con la pandemia, los fondos de emergencia que se tuvieron que facilitar para ayudar a todos los pequeños negocios, esta administración fue la encargada de facilitar ese dinero y tenían 2 productos, uno que es el PPP, el Paycheck Protection Program, un fondo para ayudar a los negocios a seguirle pagando a sus empleados que se tenía que aplicar y obtener a través de un banco, y el Emergency Injury Disaster Loan, el préstamo por desastre natural, perdón, en este momento no se me viene la exacta traducción de esta subvención, pero esa sí la podías obtener aplicando directamente al SBA y es el único fondo que yo conozco que se puede obtener a través
directo de la Administración de Pequeñas Empresas. Pero bueno, no estamos hablando de eso el día de hoy. Pero para darles un poquito de historial de quién es el SBA y por qué estamos hablando de ellos el día de hoy. Porque es un tipo de préstamo que muchos de nuestros clientes buscan porque son los que les garantizan a los bancos ofrecer dinero a estos pequeños emprendedores como ustedes para que puedan abrir las puertas de su nuevo negocio. Entonces, como ven, se obtiene esa financiación a través de un banco. Si no tienen uno hoy en día, yo les podría referir a algunos cuantos en específico que ofrecen este tipo de préstamo. Es también un tipo de préstamo que tiene más facilidades que los préstamos comunes, porque pues, su proceso para aplicar es un poquito más rígido. Pero tiene un máximo de tasa de interés, o sea, no va a irse aumentando con el tiempo. No importa que tú tengas un préstamo por 20 años, tu tasa de interés va a ser fija. Y también, como puedes leer aquí, les voy a ayudar a obtener financiamiento por más tiempo, o sea, que te pueden prestar una cantidad más grande que tienes que pagar por mucho más tiempo, pero con pagos más pequeños. Entonces no sientes el jalón de deuda mensual tan grande. Y bueno, tiene diferentes tipos de préstamos dependiendo del proyecto, dependiendo de las necesidades de financiamiento que tengan, que ya una vez sabiendo cuánto necesitamos, ya podemos entrar al detalle de exactamente qué tipo de financiación deberías de buscar. Antes de pasar a esta, el SBA revisa su historial de crédito. Al final del día estamos hablando de un préstamo que se facilita a nuevos negocios, aquellos que no tienen el historial de presentar ante un banco como le has hecho con negocios pasados. Pues no he tenido porque apenas voy a empezar, por eso necesito dinero. Pero como individuo te van a examinar si hay en tu historial buenas señales de que has sabido manejar el dinero adecuadamente, y eso es lo que cuenta el credit score, el historial de tu crédito, aquella calificación que vas acumulando cuando sacas tu primera tarjeta de crédito, cuando sacas tu primer carro, cuando financias tu casa, cuando tenemos que pagar todas las deudas que cualquier ser humano tiene que pagar. El estar pagando esas deudas a tiempo construye nuestro historial crediticio, que es algo que se va a checar no importa quiénes seamos, de dónde vengamos o a dónde vayamos, o qué tanto dinero estemos pidiendo. Entonces, muchas veces también me pasa que estoy platicando con clientes, ya estamos finalizando todo nuestro proyecto y resulta que no me habían contado que tienen un historial crediticio muy bajo. Pues no importa, nos da tiempo de seguir planeando, de seguir soñando y manejando tu idea de negocio al punto de que mientras estás tomándote tiempo para mejorar ese historial crediticio, liquidar tus deudas, ahorrar un poco, sigamos trabajando en ese plan de negocios al punto de que ya cuando estés listo, sea el negocio perfecto y desde el día 1 empiece a hacer dinero y el futuro sea muy brillante. Entonces, vamos a empezar a recapitular sobre todo lo que hemos estado discutiendo. Suena un poco repetitivo, pero al final del día, pues es para que vean que aunque nos levantemos con una gran idea, aunque tengamos todo el dinero del mundo en nuestras cuentas bancarias, eso no nos da libertad o la facilidad ni la garantía de que nuestra idea de negocio va a ser exitosa sin una planeación adecuada, sin una investigación adecuada. Entonces, ¿por qué no ahorrarnos el gastar en cometer errores que otros ya han hecho y que de los que nosotros podemos leer y aprender con nuestra investigación de mercado? ¿Por qué no evitar errores que les van a costar dinero? Si mientras estás escribiendo tu plan de negocio, yo como tu consultor o algún otro de nuestros consultores en nuestro centro identifica algo que sabe que no va a hacer sentido porque nuestro reporte sobre los negocios similares al tuyo, nuestro análisis sobre la competencia nos está dando una información que nos indica que tú deberías de aplicar X, Y o Z o no aplicar X, Y o Z.
Entonces, ¿por qué no hacer esa planeación con tiempo, con investigación adecuada, con datos actuales y factibles? Mis recomendaciones, mis sugerencias nunca van a ser mi idea o mi opinión. Siempre va a ser algo que esté en base a información actual, veraz y de su industria correspondiente a su tipo de negocio. ¿Por qué no entonces evitar errores que les cuesten dinero al planear con tiempo, acercándose a nosotros o haciendo su investigación propia con negocios similares, con los recursos que hoy, gracias al Internet, están a nuestra mano, y planeen y calculen los costos e identifiquen cuál es el presupuesto que necesitan para empezar su negocio y poderlo operar en aquellos primeros meses que nadie hace el dinero suficiente para cubrir la inversión que te costó empezarlo. Y vamos a identificar si vas a tener que aplicar para un préstamo, si vas a tener que buscar socios, inversionistas o otro tipo de fondo. Ese es el resumen de estas slides, y para finalizar todos los requisitos de empezar el negocio, ya empezamos a hablar sobre algo más específico según tu tipo de empresa que quieres empezar. Y tiene que ver con los tipos de licencias y permisos. También te podemos ayudar. Muchas cosas, obviamente yo no voy a ser la que te lo pueda facilitar o que te pueda ayudar en el proceso, pero te puedo referir a las fuentes, te puedo referir a las ligas que tienes que consultar. Si tienes dudas, ya sea una complicación de un lenguaje que no entiendas, no sabes si aplica para ti, cualquier pregunta, ustedes escríbanme un correo y nosotros les vamos a referir a otra persona que les va a poder ayudar directamente con esa situación, o a una liga donde viene la respuesta, o decir esto aplica para ti, esto no, dependiendo de su caso, ¿no? Entonces, habrá que ya empezar a tomar el tema más formal sobre cómo legalizar su negocio, cómo formalizarlo, que también se lo recomendamos hacerlo desde el día 1 para que después no sea algo que les interrumpa su operación. Muchos negocios pequeños empiezan informales desde casa, tal vez cocinando, atendiendo gente desde la computadora o el teléfono, y con esa informalidad piensas que no necesitas registrarlo con la ciudad, no necesitas ninguna licencia de permiso porque estás en casa, pero en realidad si lo quieres hacer formal, todos los negocios necesitan su estructura legal desde el inicio, desde el día 1, para que entonces también puedas satisfacer los requerimientos de impuestos a los que te vas a afrontar, que muchas veces igual y al principio, como no estás haciendo miles de dólares, no vas a tener que pagar miles de impuestos, pero no lo vas a saber si no sabes qué tipo de negocio eres, qué tipo de identidad legal te toca, qué tipos de gastos tienes, y por ende, de forma adecuada, saber qué tipo de impuestos te vas a tener que pagar o no vas a tener que pagar. Qué mejor tener las respuestas y la estructura adecuada para tu operación desde el inicio, antes de que ya sea una operación que haya crecido, que tienes que encontrar un local, tienes que salirte de tu casa y apenas te vas a poner a averiguar qué licencias y permisos necesitas, y no puedes seguir tu operación porque no has finalizado el contrato, el arrendamiento. Empieza bien desde el inicio. Vengan conmigo con todas las dudas y yo les voy guiando en el camino hacia la respuesta. Entidades legales es cómo vas a componer, a construir tu negocio, la identidad de tu negocio. Si eres una sola persona, pues propiedad única, fácil, se acabó. Pero tal vez dependiendo de tu operación, dependiendo de qué es lo que ofreces, en dónde, cómo, y qué tipo de flujo de efectivo manejas, pueda que te convenga no ser propiedad única, sino una sociedad anónima. Entonces, si no estudiamos las diferencias, las entidades legales disponibles que puedes escoger, pues tal vez puedas acabar no escogiendo la más adecuada. Ahora, no se espanten. Podemos empezar siendo un tipo de empresa y luego cambiarlo sin ningún problema, sobre todo cuando
se presenta un gran crecimiento exponencial en tu empresa y tengas la oportunidad de invitar a más personas a ser parte de tu negocio, socios, inversionistas, tal vez necesites adaptar la entidad legal de tu empresa a otro tipo. El resto de los slides describo las diferencias en este tipo de entidades, pero también tengo una guía que les puedo mandar si se comunican conmigo después de este panel y ahí van a poder identificar la descripción y definición de cada una de estas entidades legales de las empresas y empezar a estudiar con tiempo cuál les recomendaría escoger. Yo no voy a tomar la decisión por ustedes, es un tema muy delicado, pero podemos discutir las diferencias y entonces, como dije, referirlos a la información completa y ya dejarlos tomar una decisión más informada. ¿Y en qué va a afectarles? Como dije al principio, en qué tipo de impuestos vas a tener que pagar o qué capacidad de operación puedes tener, si puedes tener varios socios, si tú y tu esposa pueden ser dueños del negocio o nada más tú o nada más ella. Entonces, afecta qué tipo de entidad legal escoges y es importante escoger la adecuada conforme a lo que haces y cómo quieres crecer. Y como por ejemplo en esta slide que está describiendo el tipo de entidad legal de corporación. El último enunciado dice que su duración no se ve afectada por la transferencia de acciones o fallecimiento. A que no habían estado pensando, ahorita que están emocionados con su idea de negocio, de empezar, de que hay muchos recursos disponibles para ustedes encontrar la respuesta a todo y qué emoción con su negocio, a que no habían pensado que si les pasa algo, quién va a tomar las riendas del negocio, quién los va a reemplazar o si se enferman, en quién van a poder confiar para que tome las riendas del negocio, de la operación, si ellos van a tener que ser su socio o no. Entonces son cosas que a la hora de estar describiendo todo el concepto de su idea en papel, en su plan de negocios, empiezan a salir, empiezan a relucir. Preguntas que yo les hago, preguntas que un arrendador les puede hacer también y por ende la importancia de estar preparados desde el inicio con la respuesta adecuada para que cualquier cosa, ya sea que estás tratando de firmar un contrato, conseguir un préstamo, tengas la información adecuada, estés preparado con todos los datos y puedas seguir tu proceso fluyendo de manera más rápida y conveniente para ti. Entonces, como pueden ver, este tipo de descripción aquí son las diferentes variables que afectan su decisión sobre qué tipo de entidad legal van a escoger para su negocio. Por ello, les recomiendo, en vez de que nos la querramos aprender todas ahorita o discutir, comuníquense, les paso la liga para la guía en español, donde se comparan todas estas entidades legales y viene la definición completa para que ya con tiempo puedan entenderlas y escoger la más adecuada para su negocio. Cuando empiecen a hacer este proceso de legalizar, de formalizar y ya escojan qué tipo de entidad van a hacer, qué sigue, ¿verdad? Pues va a requerirse ir a las organizaciones correspondientes que les van a facilitar sus permisos, sus licencias y donde van a poder lograr conseguir este tipo de registros. También, en vez de ahorita aprenderse todo este tipo de información, que claro, van a tener en su correo esta presentación de slides para consultar después y poder ver el tipo de página web u organización a la que nos estamos refiriendo, dependiendo del paso en el que estés en tu negocio. Pero, por ejemplo, los trámites legales que den su negocio serán hechos por el secretario del Estado si son cierto tipo de entidad. Si no son ese tipo de entidad, solo tienen que conseguir un certificado del nombre de su negocio, Doing Business As, en la oficina de su condado. Entonces, esta es otra situación que afecta qué tipo de entidad legal va a tener tu negocio.
en dónde lo tienes que registrar, a qué nivel legal tienes que llegar. Si es nada más como es una operación pequeña, no tienes socios, no tienes empleados, eres nada más tú. Bueno, nada más consíguete registrar el nombre de tu negocio, conseguir tu licencia de negocio y tu doing business estás en tu condado. Entonces van a haber ciertas oficinas o en este caso de pandemia, ciertas páginas web que necesitan visitar para registrar y conseguir los permisos y documentos correspondientes de su negocio. Sobre todo, esto aplica a todos, o sea, estamos hablando de que puede que nada más seas una persona sin empleados ni nada, pero si vas a ser un pintor, si vas a ser una persona de construcción, necesitas ciertos permisos legales para tu operación y necesitas tener esos papeles impresos y a la mano cuando estés en la obra, cuando estés ofreciendo tus servicios en ciertos lugares. Y por ende hay que tener bien identificado cuáles son todos estos documentos que debes de tener a la mano desde el día 1 que empiezas tu operación, para que no pase que tengas que quedar mal con un cliente porque llegó alguien, te vio ahí operando, construyendo, pintando o con tu food truck a media calle y resulta que no tienes permisos, pues te va a costar muchísimo más dinero porque te pueden multar, te pueden quitar tu negocio y por qué no evitar todo eso haciendo la investigación correspondiente de qué tipo de documento legal necesitas satisfacer, en dónde lo tienes que obtener y qué otra cosa tienes que registrar para formalizar la incorporación legal de tu negocio. Entonces, como dije el ejemplo, existen las asociaciones que hacen legal a cualquier persona operar como un negocio, ofrecer, vender algo en nivel estatal y municipal. Entonces, hay veces que no solo tienes que conseguir un permiso o licencia con el condado en donde vives, sino también con la ciudad y también con el gobierno. Sobre todo para personas que saben que no nada más van a hacer sus servicios en la ciudad, como por ejemplo yo que estoy en Little Rock. Yo muy fácilmente puedo cruzar el río y estar en Maumelle y North Little Rock y puedo llegar en 30 minutos a Conway. Entonces puede que si yo quiero operar como un negocio formal en todas esas ciudades, tenga que conseguir un permiso en cada una de ellas y tener mis documentos listos para presentar en caso de que me sean solicitados cuando esté en medio de una operación con un cliente. Y obviamente si son el tipo de negocio que tiene que ver con salud, alcohol, tabaco, salud, incluye alimentos, pues van a haber varios permisos muy específicos que te toca revisar y conseguir. Otros 3 temas aquí, el número de identificación de impuestos para tu negocio, que en inglés se conoce como el EIN, se obtiene a través del IRS, la institución de impuestos de Estados Unidos, y es un número que obtienes gratis y online muy fácilmente, pero necesario otra vez desde el día 1. ¿Por qué? Porque qué importa que estés haciendo $100 al día o más. Si tú no puedes comprobar los gastos contra tus ganancias de tu negocio, de tu tipo de negocio específico, el IRS puede venir un día y pedirte una deuda de impuestos que no tiene nada que ver con lo tuyo, pero si tú no tenías la documentación en orden, tu numerito de identificación que especifica qué tipo de negocio eres, dónde operas y más o menos cuánto ganas, puede que al final del día estés debiendo más impuestos de los que tendrías que deber. Entonces, ¿quién quiere pagar de más o quién quiere pagar multas? Ahorrémonos todos los problemas, planeemos bien, hagamos la investigación correspondiente de lo que nos toca hacer y tener en orden. Y desde el día 1 les recomiendo hacerlo. Y si tienen preguntas de qué aplica o qué no aplica, ya saben dónde encontrarme. Disculpen por la falta de ortografía aquí, pero el Department of Finance Administration es una página web donde se explica qué tipo de impuestos a ti también te toca manejar. Claro, desde el inicio dije, un contador va a ser una persona clave para tu equipo. No es algo que tienes que contratar a tiempo completo, pero tienes que tener en tu radar para que puedas consultar con ellos
situaciones de la presentación de impuestos, que muchas veces son temas muy delicados y muy específicos que nosotros en nuestra oficina no podemos asesorar y tenemos que recomendarles se acerquen mejor al profesional especializado de este tema, que sería un contador. Pero también la página del Department Finance Administration tiene mucha información sobre qué tipo de impuestos les va a tocar manejar o qué tipo de impuestos les va a tocar pagar. Y también el IRS, y sobre todo el IRS tiene mucha información en español, a la cual yo les puedo referir si me preguntan. Entonces, tema muy complicado, muy agobiante, pero nadie se salva de tener que lidiar con los impuestos. Y si no identificamos desde el principio cuáles vamos a tener que manejar, pues al final va a ser un lío descubrir qué debemos, qué no debemos, o cuánto alguien nos quedó debiendo. Si estás vendiendo algo, más vale que sepas qué tipo de impuesto le tienes que agregar, que a ti después te va a tocar pagar. Es el impuesto de venta y de uso, impuesto de autoempleo, si tienes empleados. Y bueno, con el tema de empleados va a haber otros temas que les recomiendo mucho otra vez comunicarse conmigo, porque ahorita que recibimos fondos especiales para ayudar al máximo a todos nuestros pequeños negocios y emprendedores, tenemos gente especializada en el tema de recursos humanos y contabilidad y mercadotecnia con los que les puedo conectar para resolver preguntas sobre cómo empezar a emplear gente, qué tengo que hacer con lo del seguro social, médico, Medicare o Social Security, lo de los impuestos y así. Así que vamos a apurarnos en planificar bien su tema de cómo empezar su negocio y luego poder empezar a identificar ese tipo de dudas y complejos temas con los expertos. Identifiquen bien y estudien bien este slide. Nadie nos vamos a poder salvar de tomar este tema en algún punto de nuestra operación, y que mejor estar bien informados sobre qué nos va a tocar atender desde el inicio. Entonces, estas son las dos páginas web que ampliamente recomiendo se familiaricen, y va a haber algunas páginas, alguna información que vaya a estar directamente traducida en el español, pero si no, y se les complica un poquito la terminología que ni en español a veces entendemos, ya saben, comuníquense conmigo y yo les ayudo a descifrar este tipo de información. Y como desde el inicio comenté, si una conclusión muy grande que todos los pequeños dueños de negocio o los dueños de pequeños negocios obtuvieron de la pandemia fue que tener todo en orden desde el día 1 de empezar su negocio les puede salvar de irse a la quiebra. No solo por una pandemia inesperada, pero por cualquier otro tipo de emergencia. Imagínense que no hubiera pasado esta pandemia del mal, pero a ustedes personalmente les hubiera afectado otro tipo de enfermedad o otro tipo de asunto familiar o de problema que si no tenían desde el inicio bien identificado las cosas legales de su negocio, las cosas de contabilidad de su negocio, ¿cómo van a poder procesar el pasar todo su negocio a alguien más o presentar esa información para aplicar por un fondo especial que necesiten de inmediato para salvarlo? Entonces, archive todos los ingresos de ventas de su negocio, porque aparte para pagar impuestos es clave. Mantengan un registro de sus gastos también para comprobar qué tipo de impuestos debes. Tienes que presentar qué tipo de gastos tienes, porque si estás haciendo $10,000, pero estás gastando $8,000 en hacer esos 10,000, pues vas a deber muchísimos menos impuestos que si estás haciendo muchísimo más dinero y gastando menos. Pero si tú no tienes forma de comprobar eso, no hay forma de saber bien, identificar bien qué tipo de impuestos hay que pagar. Ahora, ojo con lo que acabo de decir. Muchos negocios se han hecho la costumbre de minimizar sus ventas y maximizar sus gastos, no de manera mala, pero de forma en que empiezan a combinar mucho los gastos personales con los gastos del negocio. Y esas personas al final del día, cuando pasó lo de la pandemia y tenían que presentar sus datos al gobierno, al banco que les iba a dar el préstamo del PPP o el SBA de emergencia,
no podían comprobar qué tanto habían estado haciendo. Entonces, para ellos, en su información, tú no estabas haciendo un negocio exitoso. Entonces, ¿para qué te doy dinero para tratar de sobrevivir una crisis si ni siquiera estabas teniendo éxito antes de la crisis? Entonces, sean honestos, sean ordenados y muy cuidadosos en documentar todo lo que tenga que ver con su operación de su nueva empresa. Mantengan los récords del negocio por al menos 3 años, porque cuando queremos aplicar por préstamos, los piden. Cuando eres un negocio que quiere crecer, que necesita una inversión para conseguirse un local más grande, comprar más equipo, emplear más gente. Si no tienes esa información a la mano, no vas a poder satisfacer ese tipo de proceso. No combinen gastos personales con gastos de la empresa. Si va a haber una cosa básica que ustedes puedan hacer antes de que tengan la capacidad de contratar un contador o de tener un sistema de software de contabilidad, va a ser simplemente tener una cuenta bancaria exclusiva para su negocio. Porque el poder imprimir un estado financiero que demuestre los gastos contra los ingresos va a ser un papel básico para poder ustedes realizar sus impuestos, aplicar para un préstamo, presentar ese historial de sus números en caso de ser necesario. No mezclen su cuenta personal con la de su negocio. Desde el día 1, como forma celebratoria para abrir su negocio, abran la cuenta de banco especial para su negocio y les va a facilitar mucho la vida. Como dije también, tener un agente de seguros en su radar va a ser clave. No conozco ahorita algún negocio que no necesite algún tipo de seguro. Si estás operando desde casa, pero tienes una gran computadora, si tal vez eres un fotógrafo, tienes equipo que cuesta bastante dinero, que si te lo roban, que si se descompone, se rompe, etcétera, si pasa algún accidente y no tienes ese seguro que por default te salve para poder recuperar esa pérdida, pues la pérdida va a ser mayor que estar pagando un seguro que depende de, por eso les recomiendo tener su agente de seguros, porque yo no voy a saber decirles qué tipo de seguro necesitas. El agente de seguros va a saber qué tipo de producto ofrecerte en base a tu operación, la capacidad de tu operación, en base al tipo de negocio y el tipo de activo que necesites asegurar. Y sobre todo si vas a ser alguien que emplee personas, pues va a ser clave. Incluso no vas a poder sacar un préstamo o ciertos permisos para tu empresa si no tienes un seguro ya identificado que vayas a conseguir. Y también, como mencioné, el empezar a emplear gente va a ser un tema muy delicado e importante y va a haber varias leyes a las que te tienes que apegar, no solo para proteger a los empleados, sino para protegerte a ti mismo también. Si los empleados faltan, si roban, si los tienes que correr, hay que saber los procesos de cómo, cuándo, dónde, y apegarnos al proceso adecuado para todos estar a salvo y que no haya complicaciones otra vez en tu operación. Muchos negocios, por no tener la información adecuada de cómo emplear gente de forma legal y correcta, al final del día tienen que cerrar puertas porque el departamento de empleo de Arkansas llega y les toca la puerta y quiere ver que estés tratando a tus empleados, que les estés pagando bien, que los tengas asegurados, y si tú no eres capaz de presentar toda esa evidencia y documentación de que estás satisfaciendo todas las leyes correspondientes, cierran tu negocio y aparte te multan. Entonces hay que conocer el proceso adecuado para contratar personas, también para protegerte a ti como empleador y saber cómo encontrar la gente mejor calificada y cómo hacerlos a ellos apegarse a tus reglas, a tu tipo de operación y satisfacer de forma adecuada el trabajo para el que los empleaste. Entonces, por ello también se recomienda en este slide que tengas un manual con reglas, que tengas bien identificado el rol de cada quien y cuánto
va a ser compensado a cada persona, para después no tener ese tipo de complicación y no estar empezando a hacer un negocio exitoso que tenga que parar porque ya no tiene empleados o porque el empleado lo demandó o porque no tenías a la gente bien empleada y el Departamento de Empleo de Arkansas vino y te multó o te cerró las puertas. Entonces, tengan en consideración las agencias de contratación si no quieren meterse en ese lío de aprender todo este tema. También puedes tú pagarle a alguien más para que ellos administren todo ese tema por ti. Muy común hoy en día, gracias a las tecnologías disponibles, pues tener un negocio desde casa, pero no cualquier negocio puede ser operado desde casa. Muchas personas empiezan de que con el tema de la cocina desde casa, pero cuando empiezan a aumentar en su operación y empiezan a venir clientes a recoger sus productos o servicios, se topan con la gran noticia de que tal vez ellos no puedan hacer ese tipo de operación en el lugar en donde viven. Entonces, desde un inicio también les recomiendo hacer esa investigación. Dependiendo de lo que vas a hacer, lo vas a poder hacer desde casa o desde una vez te metes al gasto, identificación de en qué área te va a convenir mejor operar o cómo. Si es el caso de que todo aplica y que todo muy bien, formalízalo. Consíguete un teléfono en especial para atender puros temas de negocio y no sea tu teléfono de casa y conteste tu hijo y sea un poco informal. El primer trato con el cliente. Y bueno, todo esto lo vamos a poner, te digo, como si fueran unas piezas de rompecabezas en la mesa. ¿Qué tipo de negocio vas a hacer? ¿A qué cliente lo vas a vender? ¿A cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué permisos? ¿Qué licencias? ¿Qué impuestos? Y todo eso. Y juntos, desarrollando un plan de negocio, lo vamos a empezar a componer y a construir en un rompecabezas que al terminar nuestro plan de negocios vamos a ver la imagen completa de cómo va a empezar tu empresa, cuánto te va a costar y cuánto puedes esperar ganar. Y entre todas esas, entre todos esos temas, tener bien identificado todas las variables que tienes que atender. Licencias, permisos, conocer mejor la industria, números, etc. Entonces, tengo otra clase que se llama Cómo escribir un plan de negocios, pero también, si empiezan la consultoría directa conmigo, yo les voy a facilitar en un correo electrónico el formato especial que nosotros seguimos, que ya está muy bien practicado, que ya está muy bien comprobado, que sirve para cualquier cosa, para tú empezar a organizar todas tus ideas, todo tu sueño, tu plática que tienes con tu amigo de lo que quieres empezar, ponerlo en papel de forma estructurada, de forma que al final del día ese mismo papel te va a ayudar para aplicar para un préstamo, para presentarlo a un potencial inversionista y pues para tú conseguir todas las respuestas de qué es lo que necesitas para tener y empezar tu negocio de forma exitosa. Entonces, aumenta la probabilidad de éxito escribir tu plan de negocio, ¿ok? Pónganlo en papel y se materializa. Y yo les voy a ayudar a comprobar que lo que estás escribiendo en el papel va a ser factible y rentable. Y hemos terminado. Espero no les haya cansado mi voz y todo lo que hablé. Fue mucha información en una sesión pequeña, pero como dije desde el principio, si algo se llevan hoy es esta información de este último slide. Escríbanos, llámenos, vayan a nuestras redes sociales y soliciten nuestra consultoría para que de uno a uno pueda resolver preguntas y les pueda ayudar a empezar esta aventura de ser su propio dueño de negocio. Y ahora vamos a ver si tenemos preguntas.